Tras el fracaso de la invasión inicial de Rusia a Ucrania, creyeron que vencerían solo por su superioridad numérica. El dominio aéreo tuvo poco impacto. Tanques, artillería y tropas serían claves si Rusia lograba desplegarlos en masa. Mucho ha cambiado desde entonces. Ahora los drones dominan el campo de batalla y están destruyendo a Rusia desde dentro, dificultando que gane la guerra en Ucrania. Kiev se centra en los puntos ciegos de Rusia, volviendo inevitable la derrota de Putin. Todo se resume en un error clave que Rusia ha cometido desde el inicio de la guerra: centrarse demasiado en Crimea. Según Euromaidan Press, el 18 de septiembre el vocero de la Marina ucraniana, Dmytro Pletnichuk, detectó una brecha en la armadura rusa. Crimea es el punto débil de Rusia. No solo porque Ucrania siga atacando la península, sino porque Rusia está tan decidida a defender Crimea que sacrifica sus defensas aéreas. En otros lugares, Rusia está protegiendo la Crimea, ocupada mejor que sus refinerías de petróleo. Moscú refuerza constantemente la defensa aérea en la península con sistemas avanzados ante los ataques de Ucrania. Euromaidan Press informa que Pletnichuk declaró: "Eso está muy bien". Sin embargo, el problema surge del hecho de que desviar estas defensas aéreas a Crimea significa que surgen oportunidades en otros lugares. Ucrania aprovecha la situación. La obsesión de Vladimir Putin por la península que anexó en 2014 hace que descuide quizá el recurso más importante. El ejército ruso tiene petróleo refinado. Rusia necesita petróleo refinado para todo lo que hace su ejército. El diésel, la gasolina y el combustible de aviación mantienen operando aviones y unidades mecanizadas rusas. Mientras Rusia produzca estos productos en abundancia, también puede venderlos a los países dispuestos a eludir las sanciones occidentales, ganando miles de millones en el proceso. Pero el problema es la abundancia. Rusia depende del petróleo refinado, pero no protege adecuadamente sus refinerías. Debido a que Putin tiene un punto ciego en forma de Crimea, Ucrania ha estado destruyendo refinerías por todos lados, con ataques de drones de largo alcance. Los ataques de Ucrania a las refinerías han aumentado en 2025 en general, y específicamente desde principios de agosto. El 29 de agosto, UKR informó que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolina Levitt, reconoció el impacto de los ataques ucranianos en las refinerías rusas. Hablando sobre un ataque ruso reciente a Kiev, Levitt dijo que Rusia lanzó su ataque contra Kiev, y de igual manera Ucrania recientemente asestó un golpe a las refinerías de petróleo de Rusia. Han eliminado el 20% de la capacidad de refinación de petróleo rusa en ataques durante agosto. Reuters agregó que la capacidad de refinación fuera de línea de Rusia llegó a un récord de 64 millones de toneladas mensuales a finales de agosto. Fue 65% más alto que lo estimado por Rusia en su plan de mantenimiento de refinerías. Esto demuestra que Putin se equivocó al enviar defensas aéreas a Crimea en vez de proteger las refinerías rusas. La pérdida de todo este petróleo refinado tiene varios impactos en Rusia. El más obvio de estos impactos se siente en el campo de batalla. Si la gasolina y el diésel no salen de las refinerías rusas, no llegan a los soldados rusos. Los tanques y vehículos blindados no funcionan con humo. Si Ucrania destruye refinerías que fabrican combustible de aviación, Rusia no podrá lanzar misiles ni bombas planeadoras a ciudades ucranianas. Lo que Vladimir Putin ha hecho es exponer la yugular de Rusia e invitar a Ucrania a atacar esa vena crítica tantas veces como quiera. Ucrania ha respondido. El constante bombardeo de ataques del país también ha perjudicado financieramente a Rusia, según informa Al Jazeera. Ucrania lanzó este año una estrategia de 2 frentes para cortar el suministro de combustible y eliminar los ingresos rusos por exportaciones de energía. Numerosas estadísticas muestran el éxito de la segunda parte de la estrategia. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio señala que Rusia obtiene ingresos por exportar combustibles fósiles, incluidos muchos productos petroleros refinados. Disminuyeron 2% en agosto de 2025 respecto a agosto de 2024. Peor para Rusia, esa baja del 2% fue la tercera seguida, mostrando que los ataques ucranianos a su refinación están surtiendo efecto. Oilprice.com informa que los ingresos totales de Rusia por petróleo y gas caerán un 23% en septiembre de 2025 respecto al año anterior. Esto muestra cómo los ataques ucranianos al sector energético ruso afectan la caja de guerra de Putin. Si Ucrania sigue así, Rusia podría quedarse sin fondos para la guerra. Si Rusia no traslada defensas aéreas desde Crimea para proteger refinerías, Ucrania no tendrá por qué detenerse. Las ventas de gasolina rusas están en su punto más bajo en 2 años, según Político el 18 de septiembre. Las ventas de petróleo A92 bajaron 217%, alcanzando 15.600 toneladas métricas.
Ese es el nivel más bajo desde 2023. Las ventas de petróleo a 95 cayeron, 155% a 12.060 toneladas. Estos son los tipos de caídas bruscas que Rusia enfrenta desde hace meses por cierres imprevistos en varias refinerías, según Político. Como dijo un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania al medio, el Servicio de Seguridad de Ucrania bloquea sistemáticamente el flujo de petrodólares al presupuesto militar ruso. Cada ataque a una refinería rusa disminuye la capacidad del agresor para combatir a Ucrania. La situación interna de Rusia tampoco mejora mucho. A finales de agosto, The Guardian reportó que Rusia enfrenta una crisis de combustible, menores ventas e incapacidad para enviarlo. Sus soldados requieren combustible en el frente de Ucrania. Los precios subieron a récords el mes pasado y muchas gasolineras rusas se quedaron sin suministro, al grado de que los automovilistas se veían obligados a hacer fila durante horas con la esperanza de llenar sus tanques. Aunque está lejos de ser la primera crisis de combustible que Rusia ha enfrentado en la historia reciente, esta crisis en particular es diferente. El analista independiente Boris Eisenstein dijo a The Guardian que esta no es la primera crisis de combustible. Antes de la guerra ya ocurría, dice Eisenstein. Los ataques son masivos, coordinados y repetidos, llegando en oleadas. Y las refinerías simplemente no tienen tiempo de reparar los daños causados por el ataque anterior antes de que ocurra el siguiente. Volveremos al tema de las reparaciones pronto. Ucrania sigue atacando refinerías y no parece que vaya a detenerse. ¿Por qué lo haría? La decisión de Putin de reforzar Crimea a costa de proteger las refinerías de Rusia hace que sea demasiado fácil golpear las arterias petroleras de su país una y otra vez. Eso fue lo que hizo Ucrania el 20 de septiembre, con ataques de drones que alcanzaron sus objetivos en las refinerías en las explosiones de Samara y Saratov. Ambas fueron atacadas repetidamente en agosto, como explicó Eisenstein sobre la estrategia de Ucrania, y presentaron explosiones e incendios tras el ataque ucraniano. El punto ciego sigue vulnerable desde hace meses. Jason J. Smart lo menciona en una charla con el analista de defensa y ex-Navy SEAL Air and Land Chuck Farrar en el canal de YouTube de The Kyiv Post. Deben darse cuenta de que la situación se está saliendo cada vez más de control y no va a mejorar, dice Smart sobre la situación militar de Rusia. Observa los ataques a refinerías. Rusia tiene poco petróleo y hay largas filas para gasolina en todo el país. Se están extendiendo bastante rápido. Pero más allá de eso, hoy Rusia está perdiendo ingresos. Rusia todavía puede vender el petróleo crudo y los productos refinados que tiene. Notas inteligentes. Aún así, lo vende con pérdidas porque los países compradores deben tratar con la flota fantasma de Rusia por las sanciones de Occidente. Más riesgo crea más poder de negociación para esos países, permitiéndoles pedir descuentos. Eso, Putin nunca lo habría aprobado si no fuera por la guerra que Rusia está librando. Para empeorar todos estos problemas, Rusia está teniendo dificultades para reparar sus refinerías. Como dijimos en el video, Farrar comenta a Smart sobre lo impresionante de la campaña de drones de Ucrania contra refinerías rusas. Farrar afirma que los ataques a las refinerías son elegantes. Esta es la primera campaña donde una nación sin fuerza aérea estratégica ataca objetivos estratégicos. Observen bien esos videos. Los ucranianos no atacan cualquier cosa en la refinería, sino componentes críticos. Critican lo que tarda 8 meses en arreglarse. ¿Por qué estos componentes demoran tanto? Rusia no puede obtener los componentes para repararlos por las sanciones de Occidente. Esto no es solo Occidente presumiendo la efectividad de las sanciones. Rusia afirma que las sanciones dificultan reparar sus refinerías. El Moscow Times informó en julio que Rusia lleva retraso en su calendario de reparaciones. Y el ministro de Energía del país, Sergei Savilyev, fue sorprendentemente franco sobre la razón. ¿Por qué a veces ocurren interrupciones? Savilyev preguntó retóricamente. Por el régimen de sanciones actual, deberíamos tener 4 meses de reparaciones planeadas, pero hemos tenido retrasos o incumplimientos. Estos comentarios son previos a que Ucrania aumentara ataques a refinerías en agosto, cuando Rusia ya tenía problemas para reparar, meses antes de que Ucrania adoptara su estrategia de ataques repetidos. Ahora pierde componentes clave en refinerías sin mantenimiento programado desde el inicio. Rusia tiene una reserva cada vez menor de las piezas que necesita para hacer reparaciones, y solo puede estirar esas reservas hasta cierto punto. Y gracias a la decisión de Putin de enviar sistemas de defensa aérea a Crimea, en lugar de a las refinerías de Rusia, las reparaciones pueden deshacerse de inmediato por los drones de Ucrania, ya que no hay defensas aéreas para detenerlos. Putin creó la vara que está quebrando la espalda de Rusia. ¿Quieres saber las 2 grandes ironías de esto? Aunque Putin creó un punto ciego en las refinerías para proteger Crimea, las defensas aéreas enviadas por Rusia a la península no están cumpliendo su función. Crimea es donde Rusia manda sus defensas aéreas a morir.
Euromaidan Press señala que en agosto, Ucrania intensificó ataques a refinerías. Rusia perdió varios equipos de alto valor gracias a los ataques con drones de Ucrania en Crimea. Entre ellos estaban un radiotelescopio 70, un sistema de radar UTOST, una estación de radar costera y una cúpula del sistema de navegación por satélite GLONASS. Lo más vergonzoso es que un radar 96L6AP, parte del sistema S-400, que debía evitar estos ataques, también fue destruido. Aunque Putin ha tomado muchas decisiones sobre Crimea, la península no parece más segura que si Rusia solo cambiara sus defensas aéreas en las refinerías. Podrías decir que las defensas aéreas de Crimea ya están instaladas, más para la ilusoria tranquilidad de los 80.000 rusos étnicos que se han mudado a Crimea desde la anexión que para una defensa real. Y aquí está la segunda ironía. Cada vez es más evidente que las defensas aéreas rusas no pueden con los drones ucranianos. El caso del sistema de radar S-400 que acabamos de mencionar es uno de los muchos ejemplos de esto. El S-500 de Rusia, considerado su sistema de defensa aérea más avanzado, también ha sido afectado por ataques ucranianos. Euromaidan Press afirma que este sistema puede interceptar misiles balísticos de crucero, hipersónicos y aviones estratégicos. Puede detectar objetivos hasta 800 kilómetros o 497 millas de distancia, y puede atacarlos a una distancia de 600 kilómetros o 372 millas. También es compatible con el S-400 de Rusia, costando $600 millones por unidad. Todas esas son especificaciones impresionantes. Este sistema avanzado que llega a Crimea no está hecho para enfrentar drones. Ya sabes, el arma que Ucrania está usando más que cualquier otra. Y el 8 de agosto Ucrania demostró por qué eso es un gran descuido. Ese día, United 24 Media reportó que un dron ucraniano destruyó un radar 98L6 Yenisei en Crimea. Ese es el sistema de radar vinculado al S-500, lo que significa que un puñado de drones que probablemente le costaron a Ucrania unas decenas de miles de dólares, cada uno lograron dejar ciego al superavanzado S-500. Así que tal vez el hecho de que Putin no pueda proteger las refinerías de Rusia con defensas aéreas porque está demasiado ocupado enviando esas defensas a Crimea no importe. Estas defensas han demostrado ser ineficaces contra los drones de Ucrania muchas veces. Si no atacan esos drones en Crimea, están fallando en detener ataques a otros objetivos prioritarios. ¿Quién asegura que funcionarían mejor en refinerías de Rusia? Probablemente no. Unas pocas defensas aéreas ineficaces serían mejor que nada. Podrían lograr que Ucrania reconsidere usar drones de largo alcance más costosos en ataques a refinerías. Putin decidió no proteger ni algunas de sus refinerías, evitando poner defensas. Ahora, Rusia está tan limitada en el frente de defensa aérea que no puede hacer nada al respecto. Las refinerías están siendo atacadas repetidamente. Crimea sigue siendo vulnerable pese a las defensas aéreas rusas. Y todo esto, al final, suma una gran crisis para un ejército ruso que está al borde de devorarse a sí mismo, mientras sus intentos de tomar territorio en Ucrania fracasan. Volvamos con Smart y Farrar para saber qué ocurre con el ejército ruso en Ucrania. Rusia sigue lanzando ataques regulares, señala Farrar, pero sus unidades lo hacen a tal distancia unas de otras que no es posible apoyarse entre sí. Los asaltos están desarticulados y para Ucrania son fáciles de manejar. Rusia ha tenido grandes pérdidas. Rusia inició la ofensiva de verano enviando 170.000 soldados a Ucrania. Farrar afirma que Putin confiaba en que la ofensiva quebraría la moral ucraniana y daría a Rusia la victoria buscada desde el inicio de la invasión. Los soldados rusos sufrieron grandes bajas y Rusia no cumplió los objetivos de Putin para el verano. Farrar afirma que Rusia ha perdido 210.000 desde mayo. Y esa es la estimación mínima, pues las cifras alcanzan 310.000 bajas. Rusia ya no puede lanzar grandes asaltos, ni los ataques coordinados necesarios para vencer las fortalezas de Ucrania. Las enormes pérdidas de unidades mecanizadas a lo largo de la guerra, por supuesto, juegan un papel en todo esto. No podemos ignorar los ataques a refinerías y su impacto en las tropas rusas en Ucrania, ya lo mencionamos. Destruir las instalaciones que producen diésel y gasolina significa que los soldados rusos no tienen el combustible que necesitan para lanzar asaltos mecanizados. En cambio, tienen que operar en unidades más pequeñas y desarticuladas, lo que nos lleva de vuelta al punto que Farrar menciona. Mientras Putin mantenga un punto ciego al defender las refinerías rusas, sus soldados no podrán lograr los avances que él desea. Estos problemas hacen que la moral de Rusia caiga, justo lo opuesto a lo que Putin busca. Mira,
Ahí están los asesinos de oficiales, dice Farrar. Hay deserciones, canibalismo, enfermedades y todo lo propio de un ejército derrotado. Es interesante que se mencione el canibalismo, ya que no se ha reportado mucho en la guerra en Ucrania, pero ocurre. El 20 de junio, Kiev Independiente reportó que la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, filtró una transmisión rusa donde se revela que al menos un soldado ruso se comió a un compañero. Nadie huyó, Braylock lo sacó y se lo comió por 2 semanas. Un interlocutor, identificado por la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania como comandante de reconocimiento de la 68A División de Fusileros Motorizados de Rusia, afirma en la transmisión filtrada que Braylock tampoco duró mucho. Dicen que era un 200 término militar para soldado muerto. Carajo. Bueno, si se comió a su camarada, eso es algo en lo que pensar, Entonces los soldados rusos deberían considerar el canibalismo si su situación es desesperada. Es difícil decirlo sin el contexto completo de la conversación, pero el hecho de que el canibalismo incluso esté registrado como un tema discutido y cometido, revela mucho sobre el estado actual del ejército ruso. Y lo peor de todo puede ser que probablemente Putin ni siquiera sepa que este tipo de cosas están sucediendo. Smart preguntó a Farah si Rusia aún puede tomar Ucrania. Farrar respondió que no lo cree posible. Ni siquiera estoy seguro de que Putin sepa lo mal que están las cosas, pero sí creo que sus generales lo saben a estas alturas. Nadie quiere ser quien camine a la mesa de conferencias y le diga al jefe lo mal que está todo. Quizás ese sea el mayor problema de Putin. Tiene puntos ciegos porque la gente que lo rodea no está dispuesta a decirle lo que realmente está pasando. Eso es lo que pasa cuando te rodeas de aduladores, personas que solo dicen que sí y gente que está más preocupada por salvar su propio pellejo que por otra cosa. Al ayudar a Putin a intentar tomar Ucrania, objetivo que Rusia ve cada vez más lejano. Los ataques de Ucrania a las refinerías no son la única causa de estos problemas. 3 años y medio de guerra de desgaste han afectado a Rusia, junto con otros problemas derivados de la brutalidad del conflicto. Pero que las refinerías dejen de funcionar, lo que provoca que la gasolina y el diésel no lleguen a las líneas del frente, no ayuda en nada. El punto ciego de Putin está generando graves problemas a sus soldados. Esos problemas ocurren porque Putin defiende un territorio anexado que creyó seguro, en lugar de defender el único recurso que realmente necesita para tener alguna posibilidad de éxito. Sobre Crimea, las defensas aéreas enviadas por Putin a la península podrían ser inútiles. El arma más letal de Ucrania hasta ahora tiene una misión: destruir el puente de Crimea que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Si cae ese puente, Putin pierde el control de Crimea. Descubre más en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más contenido sobre la campaña de Ucrania contra refinerías rusas. Gracias por vernos.